Hey, hello. Bienvenido. Mm, ahí está. Mm, Zoom, sí, yo los veo. Oh, ¿qué pasó acá? ¿Qué ha pasado aquí? Buenas, buenas. ¿Cómo está mi gente? ¿Se me escucha ahí? Hola, Cari. Ya estoy con la... Ya entro. Buenas. ¿Cómo andan? ¿Qué hace, Cari? ¿Cómo estás? Bueno, me alegro. Bueno, hoy somos poquitos. Vamos a ver si entra más gente. Mirta, ¿estás ahí? Qué bueno, pudiste llegar. Me habías dicho que no llegaba más tarde. Bueno, me alegra, ¿viste? Estoy en la onda del verano. Ya me estoy poniendo onda para eso, te digo. Me digo, un poco más florido, falta tomar un poco más de sol, ya está. ¿Cómo andás, Cari? ¿Cómo anduviste con todo este tiempo? Con las preguntas que hicimos la otra vez. Háblame si querés, háblame más fácil. Dale, no sabía si podía poner el audio. Sí, sí. Hoy somos poquitos, así que podemos charlar, así que tranquilo. No, bien. Venidos mis días, pero bien. ¿Sí? Así que. ¿Cómo, Y, ah, cómo estás terminando el año? ¿Cómo sería eso? Aparentemente bien. Por lo menos ya arrancando ya. Sí, Obvio que todo lleva un tiempo, tiene un proceso y bueno, todo proceso. sí, Así que estudiando y bueno, empecé a escribir y bueno, en eso estoy. bueno, bien. Ahí, ahí. ¿Empezaste a escribir algo? Sí, no, sí, siempre estás escribir. Qué bueno. Lo que pasa es que igual hay muchas cosas que tenés que ir como averiguando, ¿viste? Situaciones del momento de lo que estás escribiendo, que la fecha, que qué pasaba en ese momento. O sea, viste que todo te lleva como a tener que investigar una cosa u otra. Claro, claro. Así que en eso he estado. Está bien. Y sigo haciendo cursos. Así que. Sí, y bueno, acá lo importante, viste como yo hice en la semana unas preguntitas, digamos, ¿qué aprendimos de este año, ¿no? Porque creo que este año fue para la humanidad, para todos, algo muy llamativo, más allá de lo que sabemos del virus, que obviamente a todos nos afectó, sino es qué aprendimos en todo esto, ¿no? Y vos si tendrías que sacar una conclusión, digamos, de este año, ¿no? ¿Qué conclusión tenés? Lo que pasa es que fue un cambio muy abrupto. O sea, Es como que, es como tener que borrar todo mi ser y empezar de cero. Porque, viste,
te comenté más o menos que algo había habido un detonante en mi vida que había hecho que, bueno, que empezaran a salir cosas que venía arrastrando el pasado y que yo misma me había dado cuenta. Y bueno, y empezás, viste, con introspección, empezás a trabajar con una cosa, con otra, te das cuenta que tenés heridas emocionales desde siempre conocido y que ese era el motivo por el cual se te veía afectado tal y tal y tal cosa. Entonces, y bueno, y vas trabajando con eso y te va saliendo otra cosa y te sale otra y te sale otra y bueno, y todo te lleva al cambio, todo. Pero es impresionante cómo me ha cambiado todo, ¿eh? En cuanto a lo que hago, a lo que me gusta, a lo que quiero, a lo que espero y bueno, y el tema de la parte más difícil es el de aceptar que ahora, o sea, cuando uno empieza a hacer todo eso, es como que todo lo que está alrededor tuyo, sobre todas las personas, ya no, como que hace ruido, ¿me entendés? No, no encajas en ningún lado, ese es el tema. Claro. Es que viste que Vas pasa que, conociendo gente nueva, todo que más o menos va por la misma ruta tuya, entonces podés llegar a entender. Pero no es fácil, ¿me entendés? De tener que, o sea, de suprimir el tema de estar cuestionando al otro, estar viendo, porque todos tenemos un proceso y cada uno tiene su tiempo, están en distinto nivel, algunos no lo han iniciado. Entonces, con personas que a lo mejor te llevas bárbaro de tu familia, es como que no te hablas, es como que chocas todo el tiempo. No, sí, no digo que yo, sino que en pensamiento. No es que yo tenga confrontación ni nada, sino que en pensamiento me siento como que estoy, viste, todo el tiempo así. es que pasa que nosotros muchas veces, viste, cuando lo que más percibimos de la gente, o sea, primero el cambio lo hacemos nosotros. Después la gente, vemos diferente nuestra percepción, pero también la gente puede contagiarse de esa percepción dependiendo de nosotros lo que vamos a mostrar. Porque a veces lo que nos pasa es que cuando uno va cambiando, tiene mucho miedo a mostrar para lo que uno está sintiendo, a veces porque pensar qué dirán o cosas así, pero a veces uno tiene que empezar a mostrar ejemplos, ¿viste? Ese ejemplo, lo que yo siempre digo, que la gente se contagia de ejemplos. O sea, yo este año, como yo siempre le decía a mucha gente, muchos percibimos que fue lo peor del año, ¿no? En el sentido de lo que estamos viviendo por el COVID y todas esas cosas. Pero mucha gente, incluso yo me anoto, y vos también, o sea, hizo un cambio rotundo de experimentar algo, de estar encerrado, aislado, que no podés salir, y a que a la vez decís, bueno, empiezo a vivir una incertidumbre, que muchas veces, el ejemplo de la espiritualidad es que vivir en la incertidumbre te da un equilibrio espiritual para vos estar en este aquí ahora. Entonces, esto es el pasaje más claro de las emociones, por eso es como que uno trabaja con las emociones, cuando están más ancladas en este presente, vos ahí te das cuenta que vos podés entender los momentos precisos de tu vida cuando no te vas ni al pasado ni al futuro, solamente estás consciente de lo que vos vivís en este momento. Y esto, lo que vivimos, este 2020, fue una cachetada de esto, de decir, bueno, en el futuro no sé qué pasa, y también ver que las opiniones yo creo que, no sé cómo lo percibieron ustedes, pero yo escuché tantas opiniones que antes no era, o sea, siempre hubo opiniones, la dualidad siempre la tenemos, pero opiniones sobre todo, digo, el periodismo, todo eso que uno dice una cosa, la política y esto, tan con una fuerza de que esto es así y que va a pasar esto, o sea, como hablar de futurología, ¿no? Constantemente. Y ahí cuando te das cuenta de los ruidos de yo venía hablando con Alejandro de cada subjetividad de cada uno, ¿no? Que cada subjetividad es la interpretación de cómo vos vivís, pero no dependiendo de la observación del otro. Y eso es lo que hay que diferenciar, creo, de este cambio, que venimos, un cambio de espiritualidad, de conciencia, de estar más en el presente, de sentir más este presente. Y que la mente se acostumbre de una manera que ya no vaya tanto al futuro, o no vaya tanto al pasado, ¿no? Que creo que eso, Karin, vos estuviste experimentando en ese sentido. Es un trabajo, porque te soy sincera, Vale. cuando recién inicié,
Mi mente se iba siempre al pasado, al pasado, al Claro. pasado, al pasado. Cuando ya más o menos, viste, como que vas sanando cosas, las vas superando, las vas asimilando, aceptas, va quedando. Después es al futuro, al futuro. ¿Por qué? Porque después lo que te empieza a comer es la incertidumbre de no saber, Ah, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Porque cuando soltaste todo, cuando de repente, no sé, pasaste, no sé, a estar sola, a un trabajo que habías tenido muchos años, ya no lo tenés, y cuando quedas ahí como en cero, y tenés que arrancar de nuevo, y ahí ya te empieza a jugar que la mente se te va al futuro. Una y otra vez pensando, ay, y si hago esto, puede pasar esto, y si hago esto, puede pasar esto. Entonces, como que es un trabajo constante de, yo empiezo a tener un pensamiento y vení, quédate acá conmigo. Es como si tuviera una vocecita interna, ¿viste? Como si hubiera sí, otra tal Cari, cual. ¿viste? Que todo el tiempo me está diciendo, Cari, quédate acá conmigo, vení, volver, fíjate lo que estás haciendo, y así. Pero todo es algo Es que constante que lo más difícil es poder disciplinar la mente. O sea, es de es por vida sí, disciplinarla. No es como uno piensa que, bueno, hacemos meditación, estoy aquí ahora, ya está, lo resuelvo toda mi vida, estoy aquí en un presente eterno, y en realidad no es así, porque justamente nuestra mente trabaja constantemente para disciplinarla, ese es el tema. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta tanto disciplinarnos, porque el hecho que la disciplina lo vemos siempre hacia afuera, hacia el cuerpo, tengo que estar más flaco, o tengo que hacer ejercicio, o tengo que estudiar, o tengo que trabajar. O sea, la disciplina siempre está mirada desde afuera, pero no una mirada interna, pero desde el pensamiento, ¿no? Si uno evalúa claramente cuántos pensamientos tenemos por día, y son millones y lo sabemos, pero podernos a pensar, a ver, ¿cómo pienso a la mañana? ¿Cómo pienso al mediodía, a la tarde, a la noche? ¿Cómo son mis pensamientos? Y ahí te das cuenta que cómo trabajás, porque debo decir, pero a la mañana pensé de una manera. Por ejemplo, a la mañana pensé en el pasado, a la tarde pensé en el futuro, y a la noche como que no sé, ya estoy mareado del pasado y del futuro. Y eso es lo que justamente la mente hay que constantemente disciplinarla, sobre todo el entorno de afuera, porque el entorno de afuera, de donde vienen todos los pensamientos negativos, que es lo que vimos esta ola en todo este año. Este año fue una maratón de pensamiento negativo, de informaciones negativas, que si no haces esto te vas a morir, bla, 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 bla. Toda esa información nosotros lo procesamos. Cuando la procesamos y después seguimos en nuestro eje del pasado o el futuro, nuestra percepción la hacemos totalmente errónea. Entonces el presente, claro, queda completamente desvirtuado a lo que yo soy. ¿Entendés? Toda esa información que adquirí son de otros y no mía. Eso es lo que pasa. Si yo la mente la empiezo a educar, ¿no? Que va a disciplinar, es educar. A que mis pensamientos tienen que ser desde mí, no desde el otro. No hasta incluso de mi familia, ¿no? No de mi hijo, mis padres, mi hermano, no, desde mí. A ver, ¿qué pensé hoy? ¿Cómo estoy pensando? estoy en la clase. Y cuando estoy pensando, tengo que ver y evaluar si es mío o de otra persona. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Aprender que nuestros pensamientos estén más conectados con nosotros mismos, no la información de afuera, no lo que dirán, no que dirá mi hijo, o le tiene que, no, tiene que ser más internamente. Y escuchar al otro, porque también hay otro proceso que vivimos en este año, es que nos dimos cuenta que nadie se escucha con nadie. O sea, todos hablamos y hablamos, pero nadie en realidad se escucha. Entonces, cuando ahí te das cuenta que somos personas que simplemente estamos hablando y manifestando lo que decimos, pero no ponemos ninguna emoción clara de lo que somos, yo no me puedo comunicar con nadie, en realidad. Estoy debatiendo. O sea, es lo que pasa en Argentina, en todos los países, la pasamos debatiendo sin fundamento, porque los fundamentos generalmente se pierden, porque ahí sí está el eje del presente. Hablame de un fundamento en base de tu experiencia y en base de esta experiencia de hoy. No me hables del fundamento del pasado, del futuro, sobre todo más del pasado, hablamos. Entonces ahí cambia la perspectiva cuando yo me centro más en este eje, a escuchar
a la otra persona sin yo irme al pasado y sin irme al futuro. Obvio que no es fácil eso, pero ahí donde yo tengo que trabajar a mi mente. Mi mente tiene que, cada vez que yo formulo algo hacia una persona o hacia mí mismo, tengo que comprender que tengo que estar en este momento, sintiéndome. Porque si no voy a hacer una formulación de preguntas o de pensamiento basado en el pasado o en el futuro. Igual ayuda mucho para escuchar al otro cuando te das cuenta que toda persona que se acerca a vos es un espejo. Entonces yo hasta que entendí eso, primero no, me costaba escuchar y era el tema de que por ahí sí, confrontación y todo eso. Cuando pude entender de que la otra persona es un espejo y que todo el tiempo me está mostrando algo, o algo que yo tenía, o algo que tengo que cambiar, ahí es cuando se te prenden las antenitas y al revés. Ahí es donde empiezas a prestar atención y decir, a ver él, ¿por qué está actuando así conmigo? O ¿por qué responde así? O ¿por qué tiene esto? Y empezás a hacer primero prestas atención, lo escuchas. Y después te empezás a decir, a ver, yo eso lo tengo, no lo tengo, alguna vez lo hice, no lo hice. Entonces ahí es como que eso te ayuda para verte, o sea, con la mejor intención de escuchar al otro y ver qué es lo que te está queriendo decir o qué te está mostrando. Tal cual. Pero todo lleva un tiempo, se te va dando todo así a poco. Igual todavía sigo siendo el bicho raro ahora de la familia, así que... Pero es mejor ser un bicho raro que otra cosa, pero lo que vos decís es justamente el espejo, es lo que te habla de empezar a entender. Viste que nosotros siempre decimos, enjuiciamos ciertas cosas, pero porque no miramos del espejo. O sea, el juicio que yo tengo de las cosas cambiaría totalmente si yo me veo al espejo. Porque el espejo me va a identificar con la otra persona. Si la otra persona está conmigo y me molesta esa persona, hay algo en mí que vibro para estar con esa persona. Entonces, si algo que una persona me está molestando y yo la traje, el espejo me va a decir que tengo que cambiar la conciencia para empezar a verme diferente. ¿Me entendés? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, el reflejo del espejo de la otra persona quiere decir que atraje a esa persona. Sí, pero para cambiar ese reflejo, tengo que empezar conmigo, no tengo que empezar con la otra persona. Porque la otra persona justamente viene a enseñarme lo que soy yo. Y eso a veces se malentienden las cosas, ¿viste? Porque uno dice, bueno, el reflejo, bueno, entonces la persona tiene estas actitudes, las tengo yo y las tengo que cambiar, ¿no? Pero más allá de tener las actitudes que tengo que cambiar, tengo que ver qué me reflejo yo mismo para atraer eso. Y eso es donde uno hace el cambio. Por supuesto que lo que venimos hablando, que el reflejo de lo que es nuestros vínculos, son constantemente para no solo cambiar las actitudes de los pensamientos, sino el cambio de conciencia. Eso es lo que hace vibratoriamente cambiar un vínculo emocional. Cuando hablamos de psicología sistémica, hablamos que justamente que en el núcleo familiar, el eje, lo que va una persona a cambiar al resto, se comienza con la conciencia. No se comienza con lo que mostrás, lo que decís o lo que haces. Simplemente con la conciencia. Ahora, cuando uno toma conciencia, generalmente la energía de ese vínculo familiar empieza a tomar una forma diferente, que ahí donde vos podés decir, estoy pensando de esta manera. Ahí donde vos podés levantar la mano. Mirá, yo me siento raro en esta familia, yo me siento esto o lo otro. Ahí empezás a compartir. ¿Por qué? Porque ahí tenés una coherencia que lo que decís lo estás sintiendo. Y lo estás percibiendo. Y tenés fundamento. ¿Viste? Yo te decía antes, hay que tener fundamento de no del conocimiento, sino de la experiencia. ¿Qué experiencia tengo? Estoy viviendo este estado de conciencia en mi vida y estoy sintiendo esto en mi vida. Entonces, ahí nadie te puede refutar. Yo no te puedo decir, Cari, pero vos estás re loca. No, si lo estás viviendo, lo estás percibiendo. Ahora, si vos me decís, no, mira, Gaby, según el coaching, según la psicología, dicen esto. Y yo te voy a decir, bueno, que lo digan. ¿Me entendés lo que te digo? Ahora vos me decís, de tu experiencia, y te digo que el vínculo familiar o el vínculo que te rodea se ponen a escuchar. Seguramente te ha pasado cuando una persona te dice, no sé, hice tal cosa y me cambió la vida.
cuando dice te cambió la vida, vos lo primero que querés escuchar, bueno, ¿cómo lo hiciste? No de dónde sacaste el conocimiento, no sé, cómo lo armaste la estrategia, no me interesa. ¿Cómo lo hiciste? Y cómo lo hiciste está la experiencia. Y ahí donde, por eso yo te digo, uno tiene que mostrar constantemente experiencia. Y hoy hoy estamos hablando con él, estamos hablando de los conocimientos, y cada uno uno puede tener de la filosofía, puede ser un gran filósofo, otro gran político de la abogacía, de la diplomatura, de lo que vos quieras. Cada uno puede ser erudito en un conocimiento. Pero el valor del conocimiento es la experiencia. Si no tiene experiencia, es como tener conocimientos vacíos. Es como saber, pero sin saber. Ahora, saber del alma, es de la experiencia que adquiero y después refuto mi propio conocimiento. Vos que hablaste del espejo, como decía Corbera, seguro lo escuchaste de Henry Corbera, que hablaba de desaprender lo aprendido. Obviamente eso viene hace rato, viene del yoga, Sí. viene del budismo. Y es un poco eso. Tengo un título acá atrás que de conocimiento que me sostiene, yo sé esto. Pero cuando lo adquiero en la práctica, en la experiencia, el título este se cae a pedazos. Porque es totalmente diferente. Porque es la subjetividad de un conocimiento a la subjetividad mía de lo que yo vivo. Lo que Gabriel vive, lo que Karina, Mirta, todo lo que somos diferentes. Por eso, ¿qué pasa? Que hay tantos modelos de conocimiento que creemos que eso no ayuda y en realidad no te termina ayudando. Te termina aprendiendo y saturando tu cerebro de conocimientos. Y eso es lo que nosotros tenemos que evaluar en un mundo tan virtual, que tenemos acceso a los conocimientos tan rápido, de no terminarnos marear, de no marearnos. Porque yo he visto, a lo largo yo me dedico mucho al área vocacional, he visto mucha gente que estudió de todo y de todo le pregunto ¿qué te gusta? Y me dicen nada. Pero ¿qué pasa? Porque estaba de boga, estaba de moda, o estaba de esto, o pensaba que sigo esto y sigo esto. Entonces, ¿qué pasa? Seguían por un conocimiento externo y creyendo que ese conocimiento externo le va a dar una habilidad. Y la habilidad, como hablamos, en lo que hablamos justamente de emprender la conciencia, hablar de lo que es elevarte, todo eso, la habilidad viene del alma, explorar tu don, tu talento. Cuando el don lo tocas, el talento lo plasmas en conocimiento. Ahí es donde vos sacás la habilidad del conocimiento. Entonces ahí se hace muy diferente, porque la lectura que voy a tener siempre es que yo te voy a escuchar, Cari, Mirta, Mariela, todo vale, lo que están todos acá, en base de lo que vos me contás como experiencia. Entonces ahí yo me empiezo a sacar toda la mochila de peso de conocimiento que tengo y empiezo a ser más auténtico conmigo. Porque a veces nosotros, por nuestro ego, por eso decía, tenemos un montón de conocimiento, adquirimos más conocimiento y me termino imaginando quién soy yo. Cuando hablamos, por ejemplo, de emprender, que eso lo veo siempre. Cuando hablamos de emprender, me nombran hasta 10 cosas. ¡Wow! Está bueno que podamos emprender de 10 cosas. Pero lo que vas a emprender, ¿qué tiene que ver con el propósito de vida que estuvimos hablando tanto tiempo? Y no lo vemos claro, entonces ahí es donde está. Me llené de conocimiento, me llené de tal vez este negocio es el mejor que hay que hacer, y así fui conectando qué negocio puedo hacer en mi vida, pero no fui conectando con lo que verdaderamente soy, con lo que quiero ser, con lo que me interesaría. Y a veces uno se piensa que nunca lo vamos a descubrir, y no lo descubrimos porque seguimos pensando en el conocimiento. ¿Entendés? Por eso yo te digo, Cari, la única manera que vos puedas evaluar y demostrar entre los vínculos y todo eso es mostrando siempre la experiencia que vos vivís, de lo que sentís, de cómo pensás y lo que vos estás vivenciando, que es diferente. Una cosa es vivenciarlo y otra cosa es pensarlo, o leerlo o tener un conocimiento. Igual, en un principio, cuando empezás a adquirir todo el conocimiento, cuando se te cae la venda de los ojos, cuando empezás a tener otra visión de la vida, es como decir, wow, y lo primero que querés es como querer aportarle a fulano, mengano, a este, al otro, a aquel, qué sé yo, y querés
Hasta que, bueno, hasta que te das cuenta que en realidad, o sea, si nadie te está pidiendo un consejo, si nadie esto, si nadie lo otro, Musarelli, o sea, ese es el tema. Y eso también me costó, pero bueno, eso ya no lo hago, ¿viste? De querer así, no. Ahora, calladita, bajo perfil, si me preguntan algo, si me piden un consejo, todo bien. Y si no, mira, lo que te pasó, yo me pasó lo mismo y yo lo solucioné así, a modo como de comentario. Y así sí lo ha agarrado y a la persona le ha servido y ha sido una solución para su problema, pero desde esa parte, no desde la parte que yo al principio quería como fulano mengano, sobre todo más el círculo cercano, que uno empieza con la familia, Claro. que vos decís, wow, qué chica que estaba, cómo no vi esto, y como que caerás al principio que todos vean, viste, y sepan, como cuando te encontrás, no sé, una valija, no sé, con dinero y le querés decir, pero mira, si vos vas ahí está, hay uno para vos, ¿viste? Entonces, pero bueno, eso ya con el tiempo ya te vas dando cuenta y ya lo, vas, Y lo sí, vas cambiando. tal cual. Por eso te decía que cada cosa lleva su tiempo, pero lo más lindo de poder comprender ese tiempo es cuando uno lo vivencia y lo puede decir. Porque ahora vos lo ves con otra observación, no sé si te pasa que lo venís contando. La observación es diferente, porque hasta uno mismo se puede enjuiciar de uno mismo, de decir, mirá, yo antes hacía esto y ahora me doy cuenta que lo hago de otra manera. ¿Por qué no lo hice, entre comillas, antes de esta manera? Y bueno, muchas veces pasa eso, porque ese antes nunca pude lograr verme en ese observador diferente, ¿no? De ser parte de una observación desde mi vida y no una observación de las vidas de afuera. Porque a nosotros nos enseñan de la educación ser un observador, pero nunca un protagonista. Ser un observador de lo que justamente es afuera, o lo que es mejor, lo que creen que es mejor, pero nunca una observación interna de lo que yo siento que es mejor. Qué diferente. Ni siquiera creo, siento que es mejor. Ahí cambia todo. Y Es sí, así. lo que vos decís con respecto al tema del espejo es cierto, no es solamente que la otra persona me esté reflejando, que eso mismo es que yo estoy haciendo mal, porque me pasaba con personas que yo veía que yo daba, y yo al principio decía, bueno, pero esa persona sea nada, nula. Yo estoy dando un 80% y es un 20%. ¿Qué me está mostrando? Al principio decía que yo no doy lo suficiente o cómo era. Hasta que caí la cuenta que el tema no era que esa persona que daba poco, me estaba mostrando que yo daba poco, sino que tenía que trabajar en mi amor propio. O sea, y Ahí te cayó la ficha. ahí me cayó la ficha. Cuando me cayó la ficha de que lo que a mí me estaba faltando era amor propio y empecé a trabajar sobre eso, ahí es donde también, si bien cuesta mucho, empezás a aprender a decir no, que todavía me cuesta, todavía me pasa con algunas personas que digo no y después al segundo, el tercero es un sí. No, no, sí. Bueno, pero ahí Cari, vas a ver que ahí tenés como la balanza de cómo está tu amor propio. Porque justamente el amor propio arranca con uno de los principios básicos, es decir, no. Esto sí, esto no. Porque vos lo dijiste claramente. Uno piensa, cuando uno atrae algo, que bueno, lo que estoy atrayendo me está identificando con esto. Pero, ¿qué pasa? Para yo modificar lo que yo en realidad me está enseñando, no es solo el amor propio, sino lo que yo tengo que saber qué es lo que quiero en realidad con mi vida. Porque ahí donde, mirá, te voy a decir algo bien clarito. Lo que yo quiero con mi vida, ahí donde sale el no. ¿Me entendés? Porque ahí donde, es como decir yo, la verdad que quiero una persona que sea tal manera, por ejemplo, ¿no? Y ya cuando vos sabés lo que querés y mirás a tu lado y decís, no, pero este nada que ver. Directamente ya le decís no a todo. Es como que empezás a ver más cosas claras, pero es en base como vos querés sentirlo. Ahí está la diferencia. ¿Cómo quiero sentir? ¿Cómo me quiero vincular? ¿Y qué es lo que quiero dar? Y no lo que me van a dar. ¿Entendés? Con lo que me van a dar, ahí seguimos dudando como, bueno, no me sale tanto el no. Pero cuando vos tenés más claro lo que quiero que me den, bien claramente, y lo que querés sentir,
Ahí tenés el no, clavado. No o el sí, lo que vos quieras, ¿no? Sí, no, o sea, entiendo que tiene que ser un 50 y 50, me ha pasado con amigos, me ha pasado con un montón de personas. He ido eso afinando. Ahora, con el que me está faltando, que por eso digo, por ahí cuesta, cuando es muy cercano, es con mi papá. Ahí es donde digo no, no, y termino en un sí, ¿viste? Cuando vos decís, es el único, después de lo demás. Y el tema, así que decís de pareja, sí, yo lo tengo totalmente claro, que el que no me puede acompañar con lo que yo quiero, Claro. o sea, en el sentido que a ver, que no me quiere imponer algo, que entienda que son mis sueños, que son mis proyectos y que yo tenga mi espacio. Y que no, bueno, ahí está la pista despejada, que prenda vuelo. Tal cual. Es que mira, muchas veces, por ejemplo, de los padres, ¿no? Uno tiene, los padres son autoridades. Y obviamente nos cuesta muchísimo porque son nuestros padres. Pero ahí es donde tenemos que trabajar, que es un consejo a todos, les digo, donde más trabajar la inteligencia emocional. Obviamente a nuestros padres decimos no, entramos a la dualidad. Él te va a decir no, sí, y todo. O sea, nunca te va a seguir la corriente. Pero ¿qué pasa? Cuando uno va con una inteligencia emocional en el sentido, le voy a decir no a esto, pero le voy a poner, entre comillas, una buena excusa, o voy a poner una excusa para disimular ese no, ahí empieza a cambiar. Y a veces ese disimular es contar también qué nos pasa a nosotros, porque a veces nos cuesta a nosotros, porque nuestros padres nos ven de una forma y nosotros aceptamos que esa es la forma que nos tienen que ver. Y no, si cada ser humano vamos cambiando constantemente. Nuestros padres también se tienen que enterar. Hola, Cari también cambió, no soy Cari de hace, hace 12 años, 20 o 30 años, lo que sea. Soy diferente. Y a veces los padres necesitan eso, por supuesto, porque ellos tienen un molde que no van, ya está. Piensan de esa manera que vos sos así, y es más, le cuentan a todo el mundo que vos sos así, pensando que es la verdad. Y la verdad en realidad es la verdad de la subjetividad de ellos, de lo que vieron de afuera, no lo que vieron de adentro, porque muchas veces como a todos nos pasa. ¿Cuántos padres no conocen a sus hijos que están en depresión, que están en mala junta, o un montón de cosas por el estilo? Porque justamente confían en lo que ve de afuera, pero no saben nada internamente que le pasa al chico. Y esto es algo muy parecido, ¿no? Por eso te digo, la inteligencia emocional es lo que más tenés que demostrar y enseñarle a ellos primero, antes de decir no, lo que sea, ¿quién sos vos? Hola, yo soy Cari, en este momento soy esto, ¿no? Es como una especie de introducción. Y después, ahí sí, obviamente, el no o el sí que le dirías, lo haces medio camuflado. Pero más que nada eso, ¿no? Los vínculos muy, por eso siempre escuché esto, que cuando son vínculos familiares o cercanía de muchos amigos de años, nos cuesta mucho decir que no. Y nosotros tenemos que entender que es que la amistad o el vínculo familiar no tiene nada que ver con la relación de los años que llevamos. Al contrario, si hay una relación de tantos años, ahí debería haber más confianza. O sea, debería haber más confianza de decir, no, mira, esto no me gusta, esto sí me gusta, las cosas son así, y si no te gusta, bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, tendría que ser así. Y a veces es totalmente al revés. Con los vínculos que tenemos que hacer, demostrar ser más auténticos, no lo desaprovechamos, ¿no? Y esto es una oportunidad. Por eso la familia son nuestras oportunidades para poder modificar el vínculo personal con uno mismo. O sea, yo poder darme cuenta de que si algo quiero cambiar a la otra persona, tengo que percibir cómo enseño a esa persona y cómo lo aprendí yo. Porque la clave es eso, acordate siempre cómo lo estoy aprendiendo yo. Imagínate, un padre que es más rígido, lo aprende de otra manera. Y ahí es donde tenemos que buscar más la parte emocional y la inteligencia, cómo dibujarla mejor, ¿no? Pero es Sí, así. es difícil, pero bueno. Es difícil, pero cuando vos entras a esa práctica, yo siempre digo, son automatismos de aprender. ¿Sabes lo que te va? Lo único que tenés que intentar es esto, Cari. Aprender justamente lo que te decía en principio, mostrar lo que vos querés, lo que sos. Soy esto. Con tu padre, con tu vecino, con quien sea. Soy esto, esta es Cari. Cuando uno muestra esa forma de ser que uno siente y se siente lleno con esa personalidad, puede mostrarlo con todo el mundo. No vas a pensar, uy, sí, tengo que mostrarlo porque
porque sé que lo tengo que mostrar. No, uno empieza a darse cuenta que todo se automatiza en base a cómo me siento. Por eso ahí es donde están los pensamientos negativos. Si yo acostumbro a mis pensamientos negativos, y es el pasado o el futuro, y me personifico a ese pensamiento futuro, que va a venir algo así, estoy teniendo una personalidad que cierra puertas constantemente. Y ahí es donde es una rigidez. Ahí cuando se arma una rigidez, que empezamos a decir, yo soy así, yo soy esto o yo soy lo otro. Y no damos justamente a la naturaleza del ser humano y la naturaleza del cambio. Nosotros somos seres que debemos cambiar constantemente. Si bien cambiamos físicamente, pero también tenemos que cambiar nuestra parte intelectual. Y la parte intelectual funciona primero con las emociones. ¿Cómo trabajo mis emociones? Y después va a lo intelectual. Es así. Eso es lo que uno tiene que disciplinarse, de a poquito, como yo te decía. Y es impresionante cómo juega todo eso también con la salud, que antes no lo tenías identificado y después te das cuenta que venía por ahí también la cosa. Es que todo está integrado con todo. Justamente cuando hablaste de lo de espejo, el espejo tiene que ver justamente con nuestra propia biología, nuestras enfermedades nos enseñan nuestras emociones estancadas, y cómo están estancadas me va a dar claridad a cómo pienso, que es lo que es biocodificación. Por eso la biocodificación trabaja mucho en el campo de la conciencia. ¿Qué tan consciente sos de tus actos? Y si no sos tan consciente, tenemos que regir a ese inconsciente para sacarlo a la luz, como decía Jung, ¿no? Sacar a la luz lo que vos crees que pensás que no sos, pero sos. Y ahí es donde se estanca también, obviamente, las enfermedades. Las enfermedades son parte de las emociones completamente negativas que están disparadas en mí, pero fueron proyectadas afuera. ¿Entendés? Por eso ahí donde también entra, por eso todo se comunica con todo, entra todo lo que es genealógico, y ahí se va conectando lo que yo percibo de mí. Pero ahí cuando yo empiezo a saltar, a decir, no, yo soy Karina y pienso de esta manera, siento de esta manera, ahí donde el árbol genealógico se corta una rama, porque hay como una persona rebelde que se desprende del clan, se está desprendiendo del clan. Y eso es lo que uno tiene que... ¿Y cómo se desprende del clan? No siendo oveja negra como todo, no siguiendo al rebaño como todo. O sea, si te dicen, vos tenés que hacer esto, y vos tenés que decir, no, yo hago esto. No es solo por echar la contra, sino es por ser auténtico. Y ahí es donde lo nuevo, transgeneracional, que se gesta, tus hijos y lo que vendrán, cambia ese árbol genealógico. Por eso uno tiene que tomar conciencia para cortar esa rama y generar otra rama. Pero el árbol siempre va a estar, el tronco va a estar, siempre el tronco va a estar defectuoso. Pero ¿cuándo empieza a generar diferente toda la copa de la rama? Cuando varios vínculos, varios seres familiares empiezan a convivir de otra manera. Y ahí cuando se sanan. Ahí cuando uno dice, me sané de tal enfermedad, por ejemplo, cuando vemos de las enfermedades, tomé conciencia de la palabra, tomé conciencia. Es eso, la enfermedad es tomar conciencia. Ahora, cuando uno es propenso a tantas enfermedades, es porque no toma conciencia constantemente. Como que siempre remarcan que tenés que tomar conciencia. Y lo peor que nuestra mente dual es, bueno, tomo conciencia, voy al médico, me tengo que operar. O sea, constantemente vamos a la medicina y no te sirvió para un carajo, o sí, pero la parte biológica, pero seguís pensando lo mismo, seguís haciendo la misma boludez de mí en tu vida, no hiciste un carajo, nada. O sea, sanar no es el cuerpo, sanar es todo. Como recién hablábamos, ¿no? Que todo está conectado con todo, entonces si yo tengo que sanar, debo sanar todo. Por eso yo muchas veces digo, cuando tenemos una vida muy compleja y muy difícil, lo primero que tenemos que decir, yo siempre digo a la gente me mira, tirar toda la mierda de tu vida y empezar a construir algo nuevo. Pero toda tenés que tirar. No, pero porque, no, tenés que tirar todo, porque nada te sirve. No, pero no, es que el verdadero cambio de sanar, siempre digo esta pregunta, ¿vos querés sanar de verdad? Bueno, tenés que tirar todo. Pero para tirar todo, también tenés que ser muy valiente.
Y ahí está el tema. Y ahí es donde uno empieza a decir, bueno, pero empiezo a cambiar de a poquito algunas cositas, esto lo dejo, esto no me molesta tanto, así que puede estar. Y en realidad el problema siempre está, porque no cambiaste del todo. Y muchas veces cuando yo lo observo mucho en la gente, cuando hacen esos cambios gigantes, es, perciben de otra manera, pero totalmente diferente su vida. Es como que su vida del pasado la miran así y entendieron por qué lo hicieron, por qué no lo hicieron. Y cuando ven esa observación, ahí se dan cuenta que sanaron. Porque es como ver una película de tu pasado y comprender todas las tonterías que hacemos durante nuestra vida y decir, pero pucha, ¿cómo pude ser tan así? O dejarme dominar, o dejarme maltratar, o dejarme en el mismo laburo, o no hice nada por esto. ¿Cómo permití eso? Y ahí es donde uno dice, claro, porque no tomé conciencia. Claro. Sí, es que a mí me pasa, por ejemplo, ir al médico, soy de esas que hasta que no va arrastrándose y la llevan tirando, arrastrando por el suelo porque no puede ir de otra forma, no voy. Claro. Y me dolía el hígado, listo, saltar los capinas. Me dolía la cabeza, ibuprofeno. Me dolía esto, tac, 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 listo. Aparte que trabajaba hasta Claro. 14 horas al día. Entonces no, es como que no me permitía parar, decía, no, ¿cómo? Y tomaba y tomaba. Y ahora no. O sea, ahora me duele el estómago, me duele la garganta. Ah, ¿qué pasó? Y empiezo a plantearme. Y resulta que me pasó, por ejemplo, dolor de estómago que tenía de garganta mucho, Claro. hasta que, con un tema que estaba hablando de mi viejo, hasta que un día lo senté y le dije, mira, yo a partir de ahora quiero construir mi vida de esta forma, quiero hacer esto y esto, estás viendo este cambio por esto y esto, y yo apunto tal cosa, porque ya lo hablé. Pasa que a veces los padres no entienden y esa conversación la tenés que tener 2 o 3 veces. Claro. De estar retorcida en la cama, porque estaba retorcida, doblada, el dolor de estómago y la garganta que no podía ni tragar saliva, hice eso con él y se me pasó automáticamente todo. Que era que tenía acumulado cosas que quería decir y no las decía. Claro. Entonces, ahí cuando tú empiezas a ver y resulta que el hígado, los riñones, la opresión en el pecho, todo tiene que ver al final con una cuestión, o por lo menos la mayoría de las cosas, tiene que ver con una cuestión emocional que uno no se da cuenta. Es que lamentablemente, creo que ahora, pues digo, este 2020 aprendimos a que tenemos emociones, no somos tan racionales, porque justo este año salió todas las emociones, pero para verla. Otra cosa que siempre marco, aprendimos a tener sentido a la muerte, porque la muerte nos presentaron como, viene el virus, te vas a morir, y entonces también aprendimos que, no soy eterno, no soy eterno, no soy esto, no soy lo otro. Pero muchas cosas de eso, de lo que vos decís, las emociones, es el eje de comprender todo nuestro proceso de vida. Porque justamente la emoción está el duelo, la muerte, o sea, todo. Las emociones está el propósito de vida. Las emociones está lo que es conectar con tu don y tu talento. Entonces, por eso muchas veces yo siempre veo, cuando uno habla de lo que es el desarrollo personal, cuando lo apunta mucho a lo que es solamente el cambio de conciencia, o lo que es trabajar con los pensamientos, de la motivación, viste que sí, tenés que hacer, o sea, hoy hay muchos motivadores, pero poco gente que te hace tomar conciencia, que es completamente diferente, porque tomar conciencia, es lo que yo siempre digo, es obligarte, detenerte y decir, ¿qué emoción estoy sintiendo? ¿Qué emoción estoy sintiendo? Y si yo me acostumbro a decir, ¿qué emoción estoy sintiendo? Tenés claridad quién sos de verdad. Porque siempre la sentimos. Las emociones están, pero nuestro pensamiento trata siempre de que no la escuche, que no la sientas, que la evade. Porque vivimos evadiendo. A nadie le gusta sentirse que me siento mal, o que me siento vacío, o que estoy enojado. A nadie. Entonces evitamos muchas cosas. Pero una emoción que está siempre oculta en nosotros, pero muy oculta, es el sentido de frustración a nuestra vida. De no sentir un inicio y una terminación a algo. Pero no estamos hablando de algo que tenés que hacer desde el ego, estudiar, trabajar o lo que sea. Estamos hablando de algo que lo percibiste, lo sintiste y no lo hiciste.
Y ese es el gran problema, que ahí donde se gesta muchas emociones que vienen a la enfermedad. Porque tu ser te pidió algo, y uno se hizo el boludo, mira al costado. Entonces te empieza a golpear le viste el cuerpo, te dice, pará, fíjate lo que vos querés en tu vida, y aparecen esas cosas. Son señales, constantemente tenemos señales. El gran problema es que las señales las miramos hacia afuera. Y cuando yo la empiezo a comprender la señal desde adentro, que siento, ahí cambia totalmente. Ese es el tema. Gabriel, te hago una consulta. Sí. El tema de intuición y ego. ¿Cómo puedo distinguir cuándo me hablas, cuándo es la intuición o si a veces puedo estar confundida y es mi ego? Bueno, eso es una excelente pregunta, que es lo que pasa a todo el mundo, porque, bueno, lo digo por mi mirada, porque yo soy un ser índigo, no sé si escuchaste esa palabra, índigo es tener una percepción muy alta, nacé con esa percepción. Y una cosa es tener una percepción nata, un don nato, y otra cosa es tener una percepción porque tiro las cartas. Porque, ¿por qué cambia eso? Porque uno percibe desde una herramienta, y esa herramienta te puede dar un ego, de que vos crees eso. Y ese ego lo puedo mal informar. Entonces, ¿cuándo es una intuición y cuándo no es cuando sentimos que es el ego? Acordate esto. Cuando lo que vos percibís no tiene un conocimiento. No tiene nada. Lo sentís. Es como que yo te diga, por ejemplo, a ver, Cari, yo de vos percibo que sos un ser muy espiritual, que está buscando algo en tu interior que toque más tu espiritualidad, por ejemplo. Si yo, obviamente no te tengo que conocer nada, pero lo percibo y a mí me da paz, me da armonía, mi intuición es correcta. Ahora, si yo te digo eso, no percibo nada, te estoy hablando de mi ego, te estoy diciendo, como todos te dicen, sí, sos el re espiritual, tenés que todo el camino, o te dicen, tenés todos los caminos cortados, qué sé yo. O sea, hay de todo. Por eso te digo, pero la gran mayoría trabajan desde el ego y desde el miedo. Ojo eso. ¿Me entendés? Ahora, cuando yo quiero sentir mi intuición, la sentís y no tiene que ver un pensamiento. La percibís. Es como aparece. Me surgió la duda porque había algo que hace 2 meses atrás, es como que mi intuición me decía no, no, no. Y ahora, hoy, mi intuición me dice sí. Entonces yo digo, ¿cómo? ¿Qué pasó? O sea, Está ¿por qué? O diciendo, sea, mirá, antes te no y está ahora sí. diciendo lo que te estoy diciendo. ¿Me entendés lo que te digo? Justamente. ¿Cómo cambia? Porque la de anterior o esta, no importa, seguramente había un conocimiento. Y ahora la otra, no hay nada, lo siente. No sé cuál es cuál, pero es así en parte. ¿Me entendés? Fíjate que vos está el ejemplo. Bueno, es eso lo que yo te digo, es la claridad en todo sentido, intuición o lo que sea que uno percibe, es que nosotros como ser humano, para canalizar, que es la palabra profunda y verdadera, canalizar, tengo que sentir mis emociones, no tengo que sacar información. Porque si saco información, canalizo desde un ego. Y el ego está metido en los conocimientos, lo que yo creo, se va a conectar con cualquier cosa y va a decir cualquier cosa. ¿Entendés? Entonces la intuición siempre lo más sagrado es poder percibirla, que es también la parte más difícil de percibirla y no meter un ingrediente que es nuestro pensamiento, ¿no? Puede ser que haya sido el miedo. El miedo, sí, es que el Que antes me miedo, dijera que no y ahora sí. es que, fíjate, mirá, el miedo, justamente vuelvo otra vez, es una emoción que bloquea todo lo que es nuestro propósito de vida y nuestro sentido de ser. Porque el miedo está instalado colectivamente, de nuestros padres, como hablamos recién, la generacional, el miedo está instalado y nuestro cerebro es cerebro de supervivencia. Actúo en base de miedo,
actúo en base de miedo. O sea, ya los orígenes nuestros está basado en el miedo. Entonces mi intuición va a tener que miedo siempre. Entonces yo elijo una pareja, un estudio, lo que sea, desde el miedo. Aunque vos no sientas miedo, pero en el fondo, fíjate que siempre elegimos lo más conveniente, no lo más difícil. Porque lo más difícil, es como además, vos elegís lo más difícil, todos te dicen, no, pero Cari, ¿sí? Andá por acá que es más fácil. Y en realidad es lo que justamente para vencer el miedo y para trabajar en la intuición verdadera del alma, tenés que vencer el miedo. Es como que yo te diga, mira Cari, yo percibo que vos estás dando clase a 40 personas, adelante de todo, no sé, cámaras, todo, y vos decís, bueno, pero me agarra miedo. Y tal vez venciendo eso está la verdadera Karina, que es su misión de vida. Y eso nos pasa a todos, constantemente. Elegimos en vez de miedo, pero no trascendemos ese miedo. Entonces nuestra intuición sigue siendo muy distorsionada, porque sigo eligiendo desde el miedo o sigo eligiendo desde el ego. El ego, ¿qué te va a decir? El ego es lo colectivo, te va a decir, anda donde hay atajo, anda donde es más fácil, anda donde te van a decir, donde te van a solucionar la vida rapidito. O sea, apuntan siempre a lo fácil. Y lo fácil no tiene una característica que es, lo pensamos que es fácil, pero en realidad la emoción que tengo que sentir es vencer el miedo. Porque no pasa si es fácil o es complejo o lo que sea. A veces puede ser algo, como yo te dije, capaz que vos lo intentás, había un montón de gente, lo charlaste y fue completamente natural, y tal vez era ese tu don de explayarte, y vos sin querer te pusiste el miedo que ibas a tener miedo ahí, y tal vez tu talento natural era hablar en público. Por eso te digo, muchas veces, hasta no conocer mi propósito, no puedo comprender claramente cuál es mi talento para trabajarlo. Porque el talento lo tengo que desafiar, lo tengo que desafiar constantemente. Uno piensa que bueno, que ya venimos armaditos y que, bueno, tiene que salir todo así. No, tenemos que desafiarnos para descubrirnos. Por eso yo siempre digo, la mejor parte es hacer todo totalmente diferente a lo que vos hacías antes. Porque ahí es la mejor manera de conocerse. Claro. Sí, no, me había surgido esa duda que por qué en un momento, ¿no? Y ahora sí, digo yo, uy, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Pero puede ser también que yo ahora es como que estoy más segura de mí misma, eso sí me he dado cuenta. Bueno, ahí está también la otra clave. Estás conectando con una emoción que te da más seguridad, el miedo, la densidad baja. Por eso te digo, cada vez que uno logra eso, empieza a comprender que el miedo siempre fue el que me frenó. Y que el ego siempre fue el que opinó. ¿Me entendés? El miedo me frenó y el ego opinó. Opinó de mi vida, opinó de esto, opinó de lo demás. Pero son opiniones exteriores. El ego siempre te va, justamente para que uno lo entienda mucho más fácil, el ego siempre va a ir a la parte más fácil. Y encima se la cree. Va a la parte más fácil y se la cree. Y eso es lo peor de todo, ¿viste? Porque decís, bueno, créetela con algo más difícil. No, va a la parte más sencilla. Y bueno, por eso tenemos tantos seres con tanto ego, que vos decís, ¿a qué? ¿Por qué tienen ese ego? ¿Por qué? Porque arman una estructura de personalidad para tener seguridad, lo que vos dijiste. Entonces genera una seguridad en base de mi ego. Y en ese ego puede ser, soy el mejor en esto, soy el mejor en lo otro, pero tal vez no es nada que ver, él se lo cree, o ella se lo cree. Entonces, para no percibir el miedo, genero el ego, y el ego me domina. Y el ego me domina, y ahí es donde justamente distorsiono lo que soy. Ah, Pero bueno, es todo un tema eso. sí. Bueno, vamos a seguir explorando. Bueno, gracias, Cari, la verdad que A vos, Gaby, gracias. tocamos temas que redondeamos todo, re lindo, así que, pero bueno. Mirta, ¿cómo anda Mirta? Qué genia ahí, ahora te veo de noche. ¿Cómo andás? Bien, todo bien, ustedes, me alegro de verlos.
Lo mismo digo. ¿Cómo andan todo ahí? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, re contenta por Cari. Me encanta verla así, Una sentirla genia, así. Cari, una Me genia. encantó, me encantó. Así que sí, bien, bien, bien. Siguiendo, siguiendo, siguiendo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Sí, por eso digo, lo más importante, creo que lo que estamos viviendo es auto preguntarse muchas cosas, como Bercari preguntar el tema de la intuición, o cómo percibimos de nosotros mismos. Y lo que vos contabas también en tu vida, ¿no? Cómo fuiste sintiendo ese cambio de conciencia, de ver lo que yo decía, lo que decíamos, ¿no? Qué tan diferente nos sentíamos el 2020 y ahora, ¿no? uf, eh, sí. Yo creo que por ejemplo, hace como 5 años que no veo tele. Bien, bueno, re bien, re bien. Sí, cuando yo me mudé acá, bueno, después dije, no, no, no veo televisión, no escucho radio. Los sábados leo los titulares de los diarios, nada más, pero los titulares, como para decir si alguien me pregunta, digo, estoy en otro mundo. Lo lees para ser más normal, decís vos. Yo leo algo para que, por lo menos. Claro, para que no estoy tan fuera de órbita, Claro, sí, pero no, sí. no, nada, nada. Y sí, yo sé que he cambiado mucho, pero yo porque aprendí a reconocerme lo que le está pasando a Cari, a valorarme yo y a saber que todo lo que hice antes quizás era mi propósito, el de ahora oculto de otra manera. Claro, tal cual, tal cual. Entonces, bueno, qué sé yo, pero ya está, estoy feliz conmigo, estoy feliz con todo lo que hago y bueno, y soy muy ingeniosa, así que no dependo ni del gobierno ni de nadie, dependo de mí. Bien, Claro, es un ejemplo eso. claro, dependo de mí, son cosas que ojo, yo dependí muchos años del gobierno, trabajé para el gobierno muchos años Claro, claro. y Que no dependo está de mal, mí, ¿eh? que no está mal tampoco, aclaremos, no está mal tampoco. O sea, No, no, lo que uno tiene que siempre, lo que hablamos siempre, ¿no? Un equilibrio de las cosas. De no ir, no depender de o depender de acá. ¿No? Es claro, tener el equilibrio. Dependo de acá, pero también dependo de mí. Y como que son esas cosas, ¿no? son cosas distintas porque yo tuve 22 años de carrera tuve. Por una razón muy particular, bueno, no me fui, me fueron, Sí. pero bueno, sí, me agarró un bajón terrible porque para mí era mi vida. Y cuando me vine acá empecé a conectar con otras cosas, cuando me vine al campo, con otras Claro, cosas, yo crecí en el campo, empecé a revivir cosas que ni me acordaba que tenía adentro y fui cambiando sola, o sea, me llevó mucho tiempo. Y cuando tomé el taller con ustedes, mm, empecé a recuperar cosas. Digo, claro, yo quería que cambie el mundo a través de lo que se hizo siempre, imposible. Si no cambio yo, no cambia nada. tal cual. Las mismas técnicas no sirven para nada. Entonces, bueno, me sirvió y te digo, de mis ex compañeros, tengo relación con algunos que también han hecho un cambio muy, muy brutal. Y el resto me ven como un bicho raro, me dicen, no puede ser vos la misma persona. O sea, ¿qué pasó acá? Claro, claro. Es como que Pero bueno, quedaste como la persona, la loca del campo que se fue para allá y como que se olvidó del mundo, ¿no? claro, entonces, ya te digo, cambié de una vida muy violenta a una vida en la que yo hago la mía, o sea, Claro. no molesto a nadie, nadie me molesta, no es fácil, pero bueno, tampoco es imposible. No, pero por supuesto, por supuesto. Pero, ¿sabes lo lindo que vos contás, Mirta, que siempre lo tuviste reflejando? Es que podés ver claramente cuando Mirta era la persona de esos 22 años que vos eras de una forma, y a lo que vos ¿Sí? sos ahora, poder verlo de diferente y poder juntarlo, porque siguen siendo la misma Mirta, ¿no? O sea, Digo siempre lo eh, mismo. Sí. exactamente, ¿no? Y uno, cuando junta dos personalidades totalmente opuestas, pero la junta, y ahí donde entra el perdón, el Sí, verdadero de esencia, es decir, yo no era lo que quería tal vez,
pero ese tal vez siempre fue siendo ahora lo que soy. Y uno perdona el pasado, porque muchas veces nosotros tenemos que diferenciar, es que nuestra vida, como le contaba yo a Cari constantemente, que decía, en base de la experiencia, en base de experiencia. Y vos tenías que, en tu misión de vida, desde arriba, sea Dios o quien sea, tenías que pasar 22 años de proceso a algo que tu alma te manifestaba. Y que tal vez ahora tu alma te da respuesta. Porque vos dijiste algo, de algo muy violento a algo muy paz. Mirá qué diferencia que hay, ¿no? Que fíjate que donde hay más paz es donde salen las respuestas. La respuesta que tal vez te preguntaste en esos 22 años, ¿no? Seguramente, porque mira, yo trabajé mucho con la ONU y he estado en conflictos armados desde el extranjero Sí. y he visto lo mejor y lo peor del ser humano y siempre convencida de que estaba haciendo lo mejor por esas personas, ¿me entendés? Claro. Y hoy sé que no, pero que mi forma de ayudar es otra, mostrando mi cambio, Exacto. no queriendo cambiar al mundo por la fuerza o por, no sé, ¿viste? Claro. Mostrando mi cambio. Claro. Así que estoy contenta, estoy feliz, ¿viste? Te digo, tengo escrito, no sé, tengo como para hacer 10 libros, me parece. Bueno, pero eso está bueno porque lo importante es que sienta eso, percibir todo lo que uno quiere dar. Por eso yo decía, mientras que uno pueda percibir el dar y sentirlo y uno está en paz, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? Es todo, Porque ahí, es todo. Mirta, vos también, otra cosa que mirá, justamente, vos viviste 22 años, el ego, me imagino que era estructurado de tal forma, de esto, lo otro, y fíjate que el ego no necesita nada si yo me desapego de todo. ¿Entendés? Sí, Y sí, esa sí. es, Sí, yo sé que es así porque yo me vine acá, te digo, no había luz, no había agua, no, o sea, me vine porque un día me dije, me voy, ya está, no me banco más esto y no quiero más lo mismo. O sea, me vine. Un ambiente en el campo es un ambiente de zona rural, muy machista, muy, ¿viste? O sea, mi ego seguía estando en su juego, claro, seguía estando en su juego. Un día dije, no, ¿qué pasó? ¿Te venís de allá y te vas a seguir en lo mismo? No. Y empecé a ocuparme en otras cosas, ¿me entendés? Y dije, bueno, y empecé a ver de a poco y empecé a decir, mira para adentro, en qué te equivocaste, bueno, aprender a pedir disculpas, cosa que es muy difícil, pero lo más difícil es disculparse con uno. exactamente. Claro, entonces lo que más me costó fue eso, ¿eh? Mm. Aprender a aceptar mis errores y a disculparme yo misma, porque fueron errores de su momento, o sea, Es que tampoco, eran Mirta, fueron errores, por eso yo lo que te quiero decir. fueron aprendizajes. Exactamente, porque venimos, como todos hablamos hoy, ¿no? Hablamos de un programa. Son programas que tenemos, son programas que sanamos y son reprogramas que nos estamos haciendo para la toma de conciencia, para ser diferente, para dejar nuestra forma, para que nuestra alma justamente tenga más claridad. Por eso Claro, digo, el perdón trabaja justamente de cambiar nuestra reprogramación, porque cuando yo entiendo el perdón, era claramente que yo lo tenía que aprender. sí, No es sí, solamente tengo que dejar de perdonar a otra persona por todo lo que me hicieron. No. Era que yo tenía que responsabilizarme y a mí me tocó que lo tenía que vivir. Como seguramente vos viviste situaciones muy feas, sí, sí. violentas, como vos decís, que tal vez en ese momento no había una explicación. Pero ahora sí la hay, porque hay un aprendizaje a que te traslada lo que vivís ahora, ¿no? Que sería muy complejo y un ego muy personalizado, es que hoy en día sigas sintiendo violencia. Entonces ahí sí, uno no pudo cambiar la conciencia y sigue rigiéndose
desde el ego todavía. No, no, sí, a mí me hizo mucho bien, me costó mucho, ojo, no fue fácil, ¿eh? Claro, obvio, sí. Pero bueno, igual sigo siendo la oveja negra de la familia, porque ahora soy, de ser la tía Milico, soy la tía hippie, ¿viste? La tía aquí. Está bien eso. Bueno, pero tenés onda, eso está bueno, ¿no? Sí, nada, igual yo con mis sobrinos me llevo bien, siempre me llevo, pero me refiero que fue tan grande el cambio que por ahí me miran y me dicen, eh, ¿te fumaste algo? Ah, ¿qué fumaste? Claro, le digo, no, no, todavía no llegué a esa etapa. Pero sí, me hizo mucho bien y estoy muy agradecida porque fuera de todo lo que viví y todo, también creo que ha sido un aprendizaje y aprendí este último tiempo a sanar con la familia, que es lo que estabas hablando vos, Claro. y a sanar con mi madre, con mi padre, un montón de cosas que uno tiene guardadas ahí. Es que vos sabés que esto es lo que voy a decir para ir cerrando un poco, ¿no? Pero cuando uno comprende lo que aprendió en su vida, que tenía que pasar, uno empieza a soltar el linaje de las cosas que no nos gustaron de nuestros padres o cosas así. Porque empezamos a entender que ellos también tenían sus programas, que venían a aprender de tal manera y no tenían que enseñar de tal manera. Entonces, ¿qué pasa? Ahí generamos lo que justamente es purificar el clan, de perdonar y liberar. ¿Qué pasa cuando uno no libera el clan? Cuando acordamos que mis padres fue un hijo, mi madre fue una, y eso, esto, ahí seguimos impuros, por decir. No estamos sanando. Sanar es parte de que uno tiene que aprender lo que aprendió, lo que dio y cómo lo doy yo. Porque Sí, acordate, que yo siempre digo también otra cosa muy fundamental. Si mi padre dio de tal manera, en el sentido de amor o lo que sea, que fue más rígido, o fue esto, fue lo otro, y yo lo mejoré, bueno, bien entonces. Voy cambiando el árbol genealógico, voy cambiando lo tradicional. Ahora, si yo sigo igual, ahí donde justamente hay un gran conflicto que es que tengo que resolver de la familia, no de mí. ¿Eh? Ahí cambia. Tengo que empezar a resolverlo el subconsciente e inconsciente familiar. Pero si no, como que uno se va desprendiendo. Y yo siempre digo que cuando acepto o aprendo la palabra aceptación, con esa lo que yo siempre digo, estar en este presente, poder aceptar que lo que pasó tenía que pasar para que yo aprenda, para que yo me conecte, vemos la percepción totalmente diferente. Y eso ahí donde cambia totalmente. sí, la verdad que sí. Yo soy soy un fiel testigo y, y un hecho real de eso. Lo veo en mí, lo ven los que me conocen, pero yo lo veo. Cada día me levanto y, o sea, tengo mis formas de ser, o sea, me levanto, me baño, en 5 minutos tengo todo listo, porque son muchos años de una disciplina. Obvio. Sí, 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 sí. Pero sí me tomo el tiempo de mirarme al espejo y decir, hola Mirta, ¿cómo estás? Hoy tenés que tener un día fantástico. Menos mal que nadie me escucha, pero Bueno, pero está bueno eso, está bueno. claro, he aprendido a hablar conmigo porque aprendí a quererme y a valorarme. Bueno, pero mirá qué lindo lo que decís, ¿no? Porque tener un diálogo con uno mismo y en positivo, que eso cuando yo muchas veces, a Karina también al principio empezamos a hablar de los pensamientos, esas cosas que también hablábamos, ¿no? Que uno no es solamente identificar el pensamiento negativo, sino cómo es el diálogo conmigo mismo. Ese es el tema, cómo me dialogo, ahí tengo la claridad de mis emociones. Si yo me dialogo de una manera que me automotivo, cambia mi actitud y mis emociones me da paz, ya está, es el mejor diálogo del pensamiento que estoy trabajando, nos da sintonía. Y eso es la claridad que vos podés percibir y es hermoso. Sí, sí, a mí me hizo mucho bien y vos sabés que yo le hablo por ahí, tengo algunos conocidos acá. Digo, pero va, y me dice, ay, pero señora, porque me dicen señora.
Dicen, van a pensar que estoy loca. Le digo, si estás en el baño sola, ¿quién te va a escuchar? Empecé como, Claro. se ríen, ¿viste? Pero después a los 2 o 3 días me dicen, ¿usted sabe que me siento mejor? Me veo mejor, me siento mejor. Y es cierto, porque uno se estimula solo. Tal cual, tal cual. Es que no solo se estimula, uno empieza a verse de otra manera, porque eso es la Claro, realidad. Vos fíjate, sí, cuando te ves o hablas de esa manera, no cargas en los 22 años de la no, forma que vos eras, ¿entendés? no, Eso es liberarse, eso es una, mirá, la palabra que muchas veces lo hablan, pero eso es liberación emocional. Cuando alguien me dice, ¿cómo puedo liberarme emocionalmente? Es que justamente es eso, ser totalmente diferente a lo que uno viene haciendo y lo que sí, carga. Sacar la sí, sí, mochila y decir, qué lindo día y qué lindo día como me veo. O sea, cambiar esa perspectiva en todo sentido, ¿no? sí, sí, es genial y yo te digo, me hace muy feliz porque sé cuál es mi misión, supuestamente en la vida, sé lo que tengo que hacer desde otro lado, Claro, tal cual. desde otro lado. Entonces estoy re feliz porque digo, no, no, es un tiempo muy especial donde mucha gente se está dando cuenta de muchas cosas, porque ha sido un año atípico, porque han pasado muchas cosas, porque han metido mucho miedo y el miedo no te deja crecer. Exactamente. Exactamente. Entonces, y en algunas personas el miedo los ayuda a crecer, porque como no tienen opción, o crecen o se estancan, Esa vez, fíjate, son dos opciones que tenés. O enfrentás el miedo o te estancás. o te estancas. Así que bueno, yo digo, nos tiene que servir como humanidad, o sea, a mí me ha servido mucho, pero creo que como humanidad es una etapa muy especial para todos, Tal cual. para todos. Sí, la verdad que sí, y ahí es donde justamente cambia el linaje del mundo, de la humanidad, como vos dijiste. Porque Sí, quiero, yo sostengo algo que de todo lo que vivimos, sobre todo más este año, hay algo que se está quebrando de lo que es la dualidad, ¿no? La dualidad ahora la vemos muy clara, pero también se está quebrando. Antes no la veíamos tan clara, del opuesto, el A, B, o sea, diferenciar eso a poder comprender que la humanidad tiene que ser una conciencia colectiva en base de la naturaleza del mundo, del planeta, porque nosotros tenemos que entender eso, estamos dentro de esa naturaleza. Y el ser claro. humano, en las últimas décadas, siglos, se creyó que está fuera de eso, ¿no? No entramos en lo que es justamente la conciencia colectiva de la naturaleza. Esa es diferente. El ser humano entró en la conciencia colectiva del pensamiento. Ahí es donde cagó toda la humanidad. Ahí la cagamos toda. Apareció el ego, apareció esto, aparecieron las guerras, aparecieron 50.000 religiones, porque apareció el ego. Esto mejor, esto peor, esto es esto es la salvación. Ahí es donde se divirtió todo. Pero cuando cambiamos un poco de esta sintonía, de lo que yo siempre hablo, de poder cambiar la vibración, como estoy pensando, lo tengo que trabajar de las emociones. Las emociones me van a dar y me van a dar esa pertenencia, y ahí me doy cuenta que las emociones quieren sentir, no obtener, no querer algo. Cuando yo quiero algo, obtener, materializar, está el ego. Porque vos me decís, mira, Mirta, vos sos un ejemplo. Me fui al campo, no tenía luz, no tengo nada, y mira, estoy más feliz que tal vez cuando tenía todo. Ahí te das cuenta cómo el ego se desprendió, que ya no busca, no, quiero tener algo para hacerme sentir. No, puedo sentirme yo y puedo estar conectado con el planeta, con la propia naturaleza, y me siento la mujer o el hombre más rico del mundo. Porque esa es la realidad. Esa es Esa es la la verdad, abundancia. porque mira, a mí, yo no tenía luz, los vecinos sí, pero bueno, eh, así de la nada, un vecino me vino y me dijo, no, yo le paso luz hasta que se pueda hacerlo, el tema de la luz suya, porque por la calle de mi casa no pasaba. Sí, No tenía agua, me puse y cavé un pozo, a ver si me entendés. Por acá no pasa agua corriente. claro, claro. Estuve 3 meses cavando un pozo, pero cavé un pozo, tengo agua propia. Mm.
Y digo, era todo, bueno, qué sé yo, es un lugar lindo, pero bueno, saqué todo. Uno me regalaba una planta de damasco, otro venía y me traía semilla para que haga planta de ciruela, para que haga... O sea, todo lo que hice acá, tengo un parque hermoso, tengo frutas de lo que vos te imagines, lo hice sin poner un peso, Claro. porque me equilibré con una parte mía y con la vida. Exactamente, exactamente. Qué lindo eso, exactamente. Te equilibraste con el sentido verdadero de la vida. Y el sentido Claro, verdadero de la vida es conectar con lo que hay vida. ¿Y qué conectaste vos? Con la naturaleza. No conectaste sí, con un pedazo de cemento solamente, ¿no? Conectaste con lo que hay vida. Y a vos es lo que, lo que querías sentir vos ahora. Tu alma quería eso. Porque ahí es donde está la diferencia que todo el mundo, pero ¿cómo te fuiste allá? Cuando uno se va allá, en el medio de la nada, es porque generalmente algo de adentro quiere sentir, quiere tocar, quiere percibir, que no está manejado por el ego, se desprendió. Y por eso uno toma esas decisiones. ¿Y qué pasa? La primera decisión que te va a estancar es el miedo que va a aparecer y te va a decir, no, Mirta, no vaya porque no hay nadie, no hay luz, encima sos mujer, olvídate. Y fíjate, cuando vos vences ese miedo, ahí es donde entras al propósito. Porque te das cuenta que el propósito tiene que conectar con una esencia de lo que somos. No importa de lo que los demás dirán o lo que yo tengo, sino lo que yo no, siento. Es así. no, no. Yo te digo, o sea, en Capital vivía con todas las comodidades, no te puedo decir que no. Claro, claro. Y así de un día para el otro, ¿eh? Yo me fui, saqué el pasaje, me vine y digo, sí, no, no, pero escucha, no, yo me voy. Era una necesidad mía. En mi casa entran los colibríes a la cocina, Qué ¿me lindo. entendés? Eh, Está lleno de vida silvestre y yo les tiro miguitas de pan, tienen flores por todos lados. Vienen porque saben que no, no, en mi casa nadie les va a hacer nada. Tengo unos perros que han venido, que lo tiran animales, bueno, tengo un montón de perros huérfanos que se han criado conmigo y cuando encuentran a algún bebé tirado por ahí me lo traen en la boca para que lo críe yo. No, O sea, esas cosas yo no imaginé que podían existir, ¿me entendés? tal cual, sí, sí, Y digo, es la vida que busca vida. sí. Y la verdad que es tener y poder percibir eso muy lindo, porque es donde uno hace el verdadero cambio. Porque Sí, ahí el espejo, fíjate, mirá, y voy terminando con esto, ¿qué espejo tenés vos? La vida, sí, ¿me entendés? Y la vida te identifica con tu propia vida. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sentimos? Ahí nos sentimos abundantes. Por eso cuando yo siempre digo, hablemos de abundancia, cuando hablamos de abundancia legítima, tenemos que entender que es la vida misma, es eso, porque ahí cuando yo comprendo lo que es ser abundante y lo abundante que somos. Porque dentro de nuestro ego, lamentablemente, nos enseñaron que tenemos que tener cierta riqueza de tal forma para sentirnos abundantes. Y ahí es donde justamente nuestra percepción, nuestros parámetros de pensamiento terminan distorsionándose todo. Porque en realidad somos seres abundantes y si conectamos con nuestra abundancia verdadera, nos vamos a sentir verdaderamente abundantes. Y esa es la realidad. Pero ahí eso, lo que vos vivís, es justamente ese reflejo de la abundancia. Conectar con eso. Así que Mirta, genia total. Bueno, a todos, gracias gente. Quería solamente conectarme y charlar un poco. La verdad que creo que bueno, con Cari y Mirta todos hablamos un poco de todo, que es muy lindo. Me hacen sentir muy especial para poder charlar, conectarnos, que eso es lo más lindo. Y acuérdense, yo siempre aprendo de ustedes, ¿no? Como vamos aprendiendo. Y sobre todo lo que yo siempre digo, que hoy lo rescaté y le dije a Cari constantemente, y lo rescato para mí, de vivir experiencia. Sentimos las experiencias de los demás, ahí comprendemos mejor cómo somos, cómo es el ser humano y cómo las cosas se van equilibrando cuando yo cada vez comprendo más en lo que es qué emoción siento y qué emoción tengo que vencer, ¿no? ¿Qué cosa de mi vida tengo que vencer? Y ahí es donde verdaderamente sentimos
nuestro desafío. Por eso, a toda gente, este 2020, que fue un año muy difícil para todos, proyectemos el 2021 con cosas para desafiarnos. Pero desafiarnos en un sentido a través de nuestras emociones, a través de tener paz con nosotros mismos, y sobre todo lo que quiero decir a todos es sentirse sincero con uno mismo, estar en paz, decirse basta de mentirse, ser coherente con nosotros y comprender que nuestro verdadero valor de nosotros mismos es decirnos la verdad a nosotros, no decir la verdad afuera, decirnos qué nos pasa es nos va a identificar qué lo queremos en la vida. Así que, gente, gracias a todos. Voy a dejar el grabado, así que después lo voy a compartir en el grupo. Mucha gente que no pudo estar. Así que, bueno, le mando un beso gigante a todos, ¿sí? Un besito. Cuídense, ¿eh? Beso, chao. Chao, chao.